Buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la dialéctica para Filosofía al Día. ¿No? La dialéctica viene del diálogo mai, eso tiene que ver con el diálogo, con la disputa, con la contraposición, con la discusión, que era más o menos el sentido que había, por ejemplo, en los diálogos de Platón. Ese es el sentido que hay, por ejemplo, en Sócrates, cuando pregunta y trata de llevar a contradicciones al adversario, ¿no? Y en este caso para hacerlo consciente de su propia ignorancia, ¿no? Pero así avanzaría el conocimiento. Y en Platón hay varios sentidos de dialéctica, no hay un solo sentido de dialéctica. En Platón, ser dialéctico significa tener una visión sinóptica sobre todos los conocimientos adquiridos, es decir, y relacionar los conocimientos adquiridos, ¿no? Porque uno puede conocer muchas cosas, pero no tener esa capacidad de interrelacionarlos, ¿no? Y entonces uno simplemente es un erudito. Pero lo que diferencia al filósofo, al dialéctico, del erudito es esa capacidad de relacionar todos los conocimientos, ¿no? Pero también los últimos diálogos de Platón, Parménides, sofistas, etcétera, políticos, ahí hay una concepción de la dialéctica en Platón que según Hegel es una dialéctica objetiva, así como la de él. O sea que en última instancia lo que está planteando es la unidad de los contrarios. Hay una versión que invalida y considera la dialéctica como una cuestión meramente ideológica, ¿no? Y que no sería aplicable en la ciencia, ¿no? Sino sobre todo, por ejemplo, en el diálogo, en formas aplicativas que son secundarias, ¿no? Pero que no tendría un valor en el conocimiento mismo, ¿no? Respecto a esto, por ejemplo, los positivistas han considerado que lo único que existe es la lógica, y la lógica basada en la identidad, ¿no? Y por supuesto, pues niegan la dialéctica, ¿no? La dialéctica efectivamente tiene un ámbito de aplicación muchísimo mayor, ¿no? A tal punto que le ha llevado a decir a Engels que sería en realidad el modo de cómo el mundo existe, ¿no? Si fuera ese el caso, entonces todas las cosas explicarlo así en ese sentido dialéctico, obviamente da una visión distinta, ¿no?, de las cosas. Bueno, yo creo que ya que lo mencionas a Engels dice que finalmente después de lo que va a quedar es, para la filosofía, le va a quedar poco, porque el resto lo tiene que hacer la ciencia. Y entonces a la filosofía le van a quedar dos cosas, la lógica y la dialéctica. Es decir, que en realidad no hay una contraposición absoluta entre lógica y dialéctica. Si nosotros pensáramos así, tampoco no seríamos dialécticos, porque ahí estaríamos separando, ¿no?, estas dos, la lógica y la dialéctica. Yo creo que entre las dos hay, como dijo un día el doctor Mero Quesada, en una mesa redonda en donde yo estuve también, entre la lógica y la dialéctica había una relación dialéctica, ¿no?, que no se contraponía, ¿no? No sé si lo dijo por las circunstancias, si todavía lo seguirá, ¿no?, sosteniendo, o si lo ha desarrollado, no estoy enterado, pero eso es lo que yo escuché decir. Efectivamente, luego me preguntaron a mí si estaba de acuerdo, y dije sí, por supuesto, estoy de acuerdo que hay una relación dialéctica y no una oposición, como había, por ejemplo, en los libros, en un libro del doctor Miro Quesada, donde prácticamente trataba de refutar, ¿no?, y de dejar de lado completamente a la dialéctica. Entonces, bueno, yo ahí veo que hay una superación, había una superación, en el sentido que no hay ese antagonismo. Yo creo, por otro lado, que a veces también los dialécticos pasan al otro extremo, a negar la importancia de la lógica. Yo creo que la lógica es muy importante, porque la realidad, porque la dialéctica tiene que ver con el cambio, con el movimiento y la transformación, pero también hay que tener en cuenta que las cosas, no todas las cosas cambian tan rápido, y en ese sentido Aristóteles es dialéctico, como lo ha señalado Hegel, y también lo repite Engels.
en Aristóteles hay una profunda dialéctica, a pesar de que él tiene su propia teoría de la dialéctica y a pesar de que él se lanza contra la dialéctica de Heráclito. Y entonces uno podría pensar que Aristóteles es completamente antidialéctico, porque Aristóteles en el libro cuarto de la metafísica, en el capítulo 4, que trata sobre el principio de contradicción, ahí dice que no cree que Heráclito haya dicho que una cosa es y no es. Y si lo ha dicho, una cosa es decirlo y otra cosa es pensarlo. Aristóteles ahí, como dice Ortega C., se enfurece contra Heráclito. Él, un filósofo de cabeza fría, ahí se amarga y se pone fuera de sí, pasa a atacarlo a Heráclito de mentiroso, y en otros momentos inclusive prácticamente de falta de paideia, o sea, de ignorante, hasta de estúpido. Entonces, ¿por qué? Se pregunta Ortega C., ahí frente a la dialéctica, Aristóteles, un filósofo de cabeza fría como es él, ahí pierde los papeles, se enfurece, parece que estuviera discutiendo una cuestión política o religiosa, porque Heráclito dice que una cosa es y no es, y él dice que no puede ser eso. Ahora, sin embargo, parece que Aristóteles confunde. Cuando habla del principio de contradicción, dice que no es posible, ¿no?, que sean atributos contrarios a una misma cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Bueno, ese es el principio de contradicción, dice que ese principio es el supremo, que hay que seguirlo, y efectivamente ese es el principio básico de la lógica. Pero Aristóteles luego dice que una cosa no puede ser y no ser como dicen que dijo Heráclito, pero no son la misma cosa. No es lo mismo decir que no se pueden dar atributos contrarios a una misma cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido, que decir que una cosa es y no es. Una cosa sí puede ser y no ser, porque ese ya es otra cosa. Es y no es en otro sentido, pero no es el mismo. Claro, no es el mismo, no se viola el principio de contradicción. Cuando yo digo que una cosa es y no es, y cuando yo compruebo que una cosa es y no es, no quiero decir que sea en el mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, la contradicción dialéctica es distinta de la contradicción lógica. Y lo que pasa es que hay una confusión. Y por supuesto que de ahí se deriva que uno diga, bueno, una persona que habla de contradicción dialéctica, entonces está violando el principio de contradicción, es una persona incoherente, y entonces ahí contradicción es igual que absurdo, ¿no?